Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Creality Ideas. Hoy vamos a hacer un trabajo muy especial, vamos a hacer un cuadro de Frida. Espero que les guste. Vamos a necesitar una fotocopia de la cara de Frida que se las voy a dejar en el grupo de Facebook de Creality Ideas. También una madera, en este caso una madera que yo ya tenía, y también base acrílica blanca, pinceles y algunos colores que a medida que lo vamos a ir trabajando, lo vamos a ir viendo. Vamos a lijar la superficie un poquito, en este caso es una madera vieja, y lo que hice fue pasarle una lija, luego le pasé base acrílica color blanco. La base acrílica es de Pinturas Eterna y es muy cubritiva, con una sola mano quedó bárbaro. Vamos a tomar la fotocopia y vamos a recortar todo el contorno de la carita de Frida. De la línea de Pinturas Eterna, Pinturas Mate, Gel Paint, vamos a pintar con color menta, luego vamos a colocar un poquito de blanco, y por último vamos a colocar un color esmeralda. Fíjense en que recorté la carita y con una cinta por debajo tipo rulito la pegué a la superficie, a la madera. Luego recorté un pedacito de esponja, esa para ver los platos, y poncié todo el fondo, lo que sería la madera, dejando en descubierto la cara y el pelo, ¿sí? Vamos a cubrir todo lo que es la madera para hacer el fondo de este cuadro. Una vez que terminé, saqué lo que sería la fotocopia de esta cara de Frida y me quedó en blanco, digamos, la parte de la cara y el cabello. Ahora vuelvo a poner, coloco el carbónico, arriba coloco la fotocopia y lo que voy a hacer es repasar el límite que hay entre la cara y el cabello. Y me quedó de esta manera, listo para poder pintar el cabello de negro y el color de la piel. Como ven, utilicé base acrílica color negro de Pinturas Eterna y lo que hice, solo di una mano porque tiene un poder cubritivo muy bueno, así que se los recomiendo. Vamos a pintar todo el cabello con una sola mano. Podemos ayudarnos de un secador para así acelerar el ritmo del secado. Ahora miren, lo que hice fue utilizar acrílico color naranja más blanco y nos va a quedar un naranja muy suavecito, un naranja pastel que lo vamos a utilizar para el color de la carita. Y ahora sí vamos a pintar. En el caso de este color claro, lo que hice fue darle dos manos. Dejé secar entre mano y mano. Una vez seco, coloqué nuevamente el carbónico sobre la figura y también la fotocopia. Bien ubicada, nos guiamos de las ondas del pelo. Y lo que hice fue traspasar lo que es la ceja, los ojos, la nariz y la boca. Pueden ayudarse de cinta para enmascarar. Lo colocamos arriba de la palma de la mano para sacarle un poco el adhesivo y así sostener el carbónico con la fotocopia. De esta manera no se va a mover y va a quedar muy bien el traspaso de las líneas que necesitamos hacer. Y ahora sí vamos a comenzar a pintar el iris del ojo. Para esto utilicé acrílico color sombra tostada. Muy bien.
Luego, en el centro, las pupilas en negro. Vamos a utilizar un marcador color negro. Les muestro la punta porque no tiene que ser lo finito finito, es un intermedio. Y vamos a repasar lo que es las cejas, ¿sí? Lo que la caracteriza tanto a Frida. También vamos a repasar lo que serían los párpados, ¿sí? Las pestañas, el marco de los ojos. Realizamos unas pequeñas líneas en el iris del ojo. Y ahora vamos a hacer unos pequeños circulitos blancos, ¿sí? De mayor a menor, son 3 circulitos chiquitos, que es para darle luz a la mirada. Quiero comentarle que la parte de la esclerótica que va en blanco, ¿sí? Lo grabé, pero no salió. Entonces quiero que, bueno, acuérdense de pintar, ¿sí? Lo que sería el límite con el iris y la esclerótica. O sea, ¿sí? Tienen que pintarlo de blanco. Muy bien, vamos a continuar. La boquita la vamos a pintar con un color rosa. Y luego vamos a oscurecer en distintas zonas de los labios. Y vamos a darle luz con un poquito de blanco puro. Luego, con un pincel plano, un número 8 estaría muy bien, vamos a colocar en la mitad del pincel un poquito de naranja y la otra mitad agua. Lo vamos a pasar en algún lugar descartable, puede ser hasta un papel, y vamos a hacer ese flotado que vieron. Con las servilletas de decoupage vamos a hacerle a este cuadro hermoso esta misma técnica, decoupage. Así que vamos a recortar unas flores y vamos a colocarlas pegándola con adhesivo de pinturas eternas, ¿sí? De decoupage flexible, y vamos a colocarla de esta manera sin sacarle la parte de atrás de la servilleta. Así nos va a quedar más nítida la flor y no nos va a quedar transparente y no se va a perder en el negro del cabello. También utilicé un stencil que tenía y le hice en cada esquina del cuadro estas flores del stencil. Pueden usar el stencil que les guste, hay de corazones, de estrella, arabesco, lo que ustedes quieran. Esto le va a dar el toque final. Todavía falta igualmente más. Ahora lo que vamos a hacer, o lo que mejor dicho hice, fue colocarles unos aros, pero para tapar ese puntito puse una lentejuela,
y luego un aro que tenía yo que lo pinté con esmalte acrílico. Como ven, todo se recicla, hasta los aritos. Muy bien, vamos a continuar. Ponemos los 2 aritos y fíjense en que acá terminamos el trabajo. ¿Qué nos faltaría? Proteger este cuadro tan hermoso para que perdure en el tiempo. ¿Con qué lo hice? Con laca en aerosol. También le hicimos unas pequitas. Y ahora sí me despido de ustedes, gracias por acompañarme y seguimos con este reto de los 10 días. Todos los días. Un besito grande. Chau, chau. Hasta mañana.